Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para tejer esta preciosa banda que me la están pidiendo de gancho igual a la banda anterior de 2 agujas. El punto que tiene es muy fácil, es muy elástico. Aquí la tiene en la misma forma. Está preciosa, muy bonita orilla que forma en los lados de cada vuelta y está tejida igual con el mismo estambre. Es del número 4. El gancho que voy a usar es la letra J, es 6 milímetros. Empiezo la cadena de base con 13 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es la base. Una cadena para dar vuelta y empezar deslizando en el primer lazo de la cadena el punto de cadena. Deslizo. Aquí tengo 3 puntos deslizados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último tenemos 13. Es la primera vuelta. La segunda vuelta una cadena y en esta misma cadena que se fue formando el punto deslizado, después de la cadena tomo el lazo de la parte de atrás y deslizamos el primer punto. Hay que tejerlo un poco suelto para que no vaya a quedar tan cerrado y tan duro el tejido, que quede suave. Son los mismos puntos que estamos deslizando. Vamos a tener 13 puntos en la vuelta 2. En la parte de atrás tomamos el lazo de cada cadena, la parte de atrás y el último. Aquí tenemos el lazo en la parte de atrás y ahí tenemos los mismos 13 puntos en la vuelta 2. La vuelta 3 con una cadena, siempre una cadena para dar vuelta, y al final vamos a hacer el aumento al final de la vuelta 3, donde tenemos la punta del hilo de la cadena de base. La parte de atrás deslizamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, falta un punto para terminar. Aquí mismo hacemos el aumento, 13, y en esta parte está muy cerrado el punto para terminar el último. Aquí lo tenemos por la parte de atrás y tenemos 14 puntos en la vuelta 3. La vuelta 4, la cadena, le doy vuelta y en el siguiente punto deslizamos. Vamos a tejer. Aquí tenemos 2 puntos, este es el primero. Vamos a tejer los mismos 14 puntos en la vuelta 4. Siempre hay que estarlos contando para que no nos vaya a faltar o tejer un punto de más. Aquí tenemos el último por la parte de atrás. Ahí está la vuelta 4, 14 puntos. La vuelta 5, a este lado no vamos a cambiar
ni aumentar ni disminuir. Hasta más adelante vamos a empezar a hacer cambios en este lado del tejido. Ya tengo la primer cadena para dar vuelta y empiezo. Es la vuelta 5. Vamos a aumentar al final un punto antes, deslizamos. Este no es el último, aquí tenemos el último, porque el último no se marca el lacito, está muy cerrado el lacito del último punto. Aquí vamos a hacer el aumento, es la vuelta 5 en el mismo espacio, y aquí por la parte de abajo está el lazo para terminar y tener 15 puntos. La vuelta 5. Les voy a mostrar cómo vamos a continuar tejiendo. Aquí está la vuelta 5. Hay que ir haciendo anotaciones para no equivocarnos. Si tenemos la vuelta 5 con 15, la vuelta 6 repetimos los mismos puntos. La vuelta 7 aumentamos. La 8 los mismos puntos. La 9 aumentamos. La 10 los mismos puntos. La 11 aumentamos. Y la 12 los mismos puntos. Ya saben que se va a aumentar al lado donde tenemos la punta de la cadena. Vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta 12. Aquí sigue la vuelta 6. Tejí hasta la vuelta 20, aumentando un punto a este lado cada 2 vueltas. Nos quedamos en la vuelta 5 y así fui tejiendo las 6 con los mismos puntos, que son 15. En la 7 se aumentó, en la 8 se repitieron los mismos puntos. Así son 17, 18, 19 puntos hasta la vuelta 14, 20, 21 y 22 puntos hasta la vuelta 20. Aquí ya tengo el tejido. Esto es el triángulo que se va a formar para el botón. Aquí va a ir el botón. Esto es lo ancho. Si lo quiere más ancho, puede tejer 4 vueltas más para que tenga 2 puntos. Va a tener 24 puntos en total. O si tiene el hilo más grueso, va a dejar de tejer menos vueltas para que tenga solamente lo ancho que guste. Aquí empiezo. Después de la vuelta 20 tejí una cadena. Vamos a estar disminuyendo un punto en este lado y aumentando el punto igual en este lado. Aquí tengo la cadena, empiezo la vuelta 21, disminuyo, tomo un punto y el siguiente lo deslizo. Ahí está un punto disminuido. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí lo vamos a aumentar el que disminuimos al inicio de la vuelta. 21. Y en la parte de abajo aquí tenemos el lacito del último punto, que no se vaya a perder. Ahí tenemos en la vuelta 21, 22 puntos. Y en la vuelta 22 la cadena y los mismos puntos, que son 22. Un punto deslizado en cada espacio hasta llegar al final con los 22 puntos. Aquí me faltan 2 puntos para terminar. 21. Y en la parte de abajo está el lazo y tenemos los 22 puntos. Una cadena
y a este lado vamos a estar disminuyendo y aumentando, y la vuelta de regreso con los mismos puntos. No hacemos disminución ni aumento en la vuelta de regreso. Aquí voy a disminuir. Podemos tejer un punto y en el siguiente hacemos la disminución. Ahí está la disminución. Quedaría mejor en esta forma la disminución en el segundo punto. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Aquí mismo hacemos el aumento, 21, y el último 22. Vamos a seguir tejiendo en esta misma forma. No voy a contar las vueltas, solamente voy a darles la medida repitiendo la vuelta 21 y 22. Aquí ya tejí la última vuelta. Como les mencioné, no voy a contar las vueltas, les voy a dar la medida. Primero se las voy a dar en pulgadas desde esta última vuelta a donde empezamos a disminuir, que es en este espacio que tenemos aquí, 13 pulgadas o 13 1/4 que tenemos de centímetros, 33 centímetros y medio. Voy a colocarlo en esta forma el tejido. Aquí tenemos esta esquina, con esta esquina se va a unir, así de que aquí tenemos lo ancho de la banda. Así se tiene que basar. Aquí vamos a tejer este mismo triángulo en esta parte. Vamos a empezar a numerar las vueltas desde la primera vuelta. Aquí ya tejí la cadena. Le voy a dar vuelta. Tenemos que terminar la vuelta, esta última vuelta, al lado contrario de la punta del hilo, a este lado. Ahora ya tejí la cadena y le doy vuelta como siempre a este lado. Para empezar, vamos a seguir disminuyendo a este lado. Aquí empezamos a disminuir todo este espacio, lo empezamos a disminuir. Vamos a continuar. Tejo el primer punto, es la primera vuelta. Primer punto. En el siguiente hago la disminución. Aquí tengo 3, 4 puntos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 puntos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, aquí a este lado no vamos a tejer aumento ni disminución. Ahí se terminó con 21 puntos la primera vuelta. La vuelta 2, una cadena, y vamos a girar el tejido para empezarla con los mismos puntos. No vamos a disminuir en la vuelta 2 ni aumentar. Vamos a llegar hasta el último espacio. Ahí se terminó la vuelta 2. La vuelta 3, una cadena, y aquí hacemos la disminución cuando estamos al lado contrario de la punta. Vamos a hacer la disminución. En este lado no se va a hacer nada. Tejo el primer punto y hago la disminución, tomo los dos lazos y se teje un punto. Ahí tengo 2, 3, 4,
5, 18, 19 y 20. Está terminada la vuelta 3. La vuelta 4, los mismos 20 puntos vamos a tejer en la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 con 20 puntos. Ok, aquí los marqué hasta donde estoy en la vuelta 4 con los mismos 20 puntos. La vuelta 5 con 19 puntos, la vuelta 6 con 19 puntos, la vuelta 7 con 18, la vuelta 8 con 18, la vuelta 9 con 17, la 10 con 17. Y aquí voy a ir marcando lo que voy tejiendo. Empiezo las 5 con una cadena, le doy vuelta, hago la disminución después del primer punto. Aquí tengo la disminución, tengo 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es la vuelta 5 con 19 puntos. Vamos a seguir con la vuelta 6 con los mismos 19 puntos de regreso en la vuelta 6. Ok, perfecto. Terminé la vuelta 6 con 19 puntos. Voy a tejer las 7. Tejo el primer espacio. Hago la disminución. Aquí está la marquita donde vamos a seguir con la disminución a este lado. Acá ya les mencioné que no vamos a hacer ningún cambio. Se van a tejer en forma regular la terminación y el inicio de cada vuelta. Aquí tengo 2 puntos, 3, voy a completar 18 puntos en la vuelta 7 y me regreso en la vuelta 8 con los mismos 18 puntos a este lado. Voy a terminar la vuelta 8. Terminé la vuelta 8. A este lado empiezo la vuelta 9. Le doy vuelta al tejido y estamos al lado de la disminución en la vuelta 9. Vamos a tejer 17 puntos y nos regresamos al lado de la marquita con los mismos 17 puntos en la vuelta 10. Terminé la vuelta 10 al lado de la marca y empiezo la 11 con el primer punto y en el siguiente deslizo con la disminución y voy a tener en la vuelta 11 16 puntos. En la vuelta 12 regreso a este lado de la marca y tejo 16 puntos. Terminé la vuelta 12 al lado de la marca con 16 puntos, tejo la cadena y empiezo la vuelta 13 con el punto deslizado después de la cadena y la disminución. En la vuelta 13 vamos a tener 15 puntos y nos regresamos al lado de la marca en la vuelta 14 con los 15 puntos. Terminé la vuelta 14 con los 15 puntos al lado de la marquita. Le doy vuelta al tejido después de la cadena y se van a tejer
la vuelta 15 y 16 y vamos a tener 14 puntos en la vuelta. Aquí hacemos la disminución en la vuelta 15 y al final vamos a tener 14 puntos. En la 16 de regreso, al lado de la marca, vamos a tener 14 puntos. Vuelta 16. Estoy en la 15. Tejí la vuelta 17 con la disminución con 13 puntos en total. La 18 me regresé con los mismos 13 puntos. Ahí ya terminamos de tejer la banda porque tenemos 13 puntos igual a los que empezamos con la cadena de base con 13 puntos. La misma medida. Aquí esta pieza la voy a colocar en esta parte. Voy a cortar el hilo. Voy a pasar el lazo. Enhebré la punta del hilo una vez que la corté. Y vamos a empezar a unir esta parte. Va a ser el revés. Aquí donde terminamos es el revés. Lo voy a tomar en esta forma. Aquí tomo este lazo. Aquí le podemos dar 2 pasadas al punto para que quede fijo. Ahí está. Vamos a ir viendo el punto. Si se fija, están los lacitos a la par de cada uno. Es muy sencillo hacer la unión. Llegamos a esta parte de aquí y nos regresamos hasta tener esta punta con este espacio en esta forma y dar 2 o 3 vueltas aquí al final para que quede bien unido esta parte, porque como el derecho no se va a unir, solamente es el botón el que vamos a colocar para que tenga firmeza la punta. Y ya terminamos, es todo. Ahí tiene la idea para hacerla. Aquí ya le coloqué el botón. Este es el que hice con gancho. Es muy elástica la puntada que tiene. Ahí está. Está precioso. De igual forma, espero que le guste. Si es así, comparte el video. Regáleme un like. Se puede suscribir para que tenga los siguientes proyectos. Comente. Y aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos.